Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. El día de hoy continuamos con nuestro curso de inglés y en este caso tenemos Lesson 136, lección 136 y seguimos con el tema de punctuation. Punctuation es la puntuación. En español, signos de puntuación. Muy parecida a la palabra punctuation a puntuación en inglés. Y vamos a ver el paréntesis, apóstrofe y hyphen. Estos tres signos de puntuación, el paréntesis como en español, el apóstrofe también como en español y el hyphen que es la división. Es una especie de guión también. Con esos tres terminamos hoy el tema de la puntuación. Vamos a ver el primero y sería paréntesis. Paréntesis es la que estamos aquí resaltando, o sea, lo que nosotros llamamos los paréntesis. Es abre paréntesis y cierra paréntesis. Un signo como de un semicírculo que todo lo que va por dentro es lo que vamos a destacar. Vamos a ver cuándo se usa el paréntesis. Se usan los paréntesis, los dos, o sea, de abrir y cerrar, para dar otra forma de la misma expresión. Para dar otra forma de la misma expresión, ¿no? Expresamos algo y entre paréntesis colocamos otra manera de decirlo, otra forma de decirlo. El ejemplo nos va a explicar. Dice así: The Organization of American States. The Organization of American States. Y entre paréntesis aparece OAS. OAS es la forma de decir esto mismo. ¿Qué está diciendo? The Organization of American States, la Organización de Estados Americanos. La organización, the organization, la organización of the American States, de los Estados Americanos. Y en paréntesis aparece OAS, para dar la misma forma de decir. O sea, cuando usted vea OAS, está diciendo Organization of American States. La O pertenece a la palabra organization, la A que estoy resaltando pertenece a American y la S pertenece a States, o sea, la Organización de los Estados Americanos, que en español es la OEA, la moribunda OEA. OEA es Organización de Estados Americanos. Esa es la sigla que llamamos nosotros para y que va entre paréntesis. Mire, va entre paréntesis aquí, abre paréntesis y cierra paréntesis, igual que en inglés, abre paréntesis, lo vemos aquí en rojo, y cierra paréntesis. Cuando nosotros veamos esto, quiere decir que estas tres letras significan The Organization of American States, la Organización de Estados Americanos. Ahí pues es el uso, un ejemplo del uso de los paréntesis, en inglés, paréntesis, los paréntesis. Muy bien, veamos otro signo de puntuación y es apóstrofe. El apóstrofe en español traduce el apóstrofe. Apóstrofe es una especie de comilla, una especie de coma que se usa en la parte superior de la palabra, ¿no? Porque las comas, que ya lo vimos, coma, se usa en la parte inferior de la palabra, separando palabras o separando frases o separando ideas. Se usa la coma. Y aquí ya no es coma, sino apóstrofe, que va en la parte superior, así como lo muestra esta comilla, esta especie de comilla, que es una apóstrofe. Veamos el uso. Se usa para indicar posesión. Cuando veamos este apóstrofe o esta comilla superior, vamos a entender
que nos quieren hablar de algo que se posee, algo que tiene dueño, algo que le pertenece a alguien. Por ejemplo, Mary's Book. Mary's Book traduce el libro de María. Mary's Book. Recuerde que hay que pronunciar esta S. Nosotros los latinos tenemos la tendencia a tragarnos, a no pronunciar las S finales. Y aquí dice Mary's Book. Mary's Book. El libro de María. El libro de María. Miren ustedes que después de Mary aparece el apóstrofe, véanlo aquí en rojo, aparece este apóstrofe en la parte superior y después hay una S. Cuando ustedes vean un apóstrofe y una S después de una palabra, indica que hay una pertenencia, hay una posesión. Quiere decir que todo lo que sigue de la apóstrofe le pertenece a María. En este ejemplo es el libro, Mary's Book, el libro de María. Cambiemos el book, el libro, digamos Mary's Car, el carro de María. Mary's House, la casa de María. Mary's Computer, el computador de María. ¿Ya? Mary's Son, el hijo de María. Y el ejemplo, Mary's Book, el libro de María. Y aquí estamos usando el apóstrofe, ¿no? Otro uso, vamos a ver dónde más usamos el apóstrofe. Ya sabemos que el primero, posesión, ¿cierto? Posesión, y lo llamamos sustantivo posesivo. O sea, posee, todo lo que le sigue al apóstrofe le pertenece a quien está usando el apóstrofe, en este caso a María. Veamos otro uso. Se usa para formar una contracción. Muy común en inglés, las contracciones son muy comunes. Las personas de habla inglesa tienden a contraer las palabras porque no es de su agrado palabras muy extensas y les gusta acortarlas. Por ejemplo, al que llaman William, le dicen Bill. Al que se llama Robert, le dicen Bob. Así son las contracciones en inglés. Y aquí la usamos con ese fin. Veamos este caso. I'm es yo soy o yo estoy. Y ustedes ven que estamos usando en la palabra o la frase que tenemos ahí, I'm, el apóstrofe, aquí en rojo, se lo voy a resaltar, véanlo ahí está en rojo. I'm, esa es la contracción de ¿qué? De I am, yo soy o yo estoy, se usa I'm con un apóstrofe, I'm. Es más fácil para nosotros, los de habla hispana, decir I am, más fácil, más cómodo, I am here, I am a student, etc. Pero lo que más se utiliza en inglés es I'm, sobre todo en inglés hablado. Cuando se habla el inglés se utiliza mucho la contracción. Ya escrito no es muy usual la contracción. I am no es tan usual. Incluso si usted va a estudiar inglés como idioma en una universidad, como profesión, por ejemplo lingüística o filología o esas carreras que tienen que ver con un idioma, no es admisible la contracción. Por lo tanto, no se usaría el apóstrofe. I am se contrae como I'm y lleva apóstrofe. Veamos otro caso de contracción. I haven't es una contracción para decir I have not. Voy a escribirle aquí la contracción I have not. Sería I haven't se contrae para decir I have not. Yo no he o yo no tengo. I have not. Acuérdense que el verbo to have, tiene dos traducciones para el español. Es el segundo verbo en importancia. El primero es el verbo to be y el segundo es el verbo to have.
Y el verbo to have tiene dos traducciones: haber y tener. Haber y tener. Estas son las dos traducciones del verbo have: haber y tener. Y es el segundo verbo en importancia en inglés. Have traduce haber o tener. En español tiene dos significados. En inglés simplemente es have. Veamos entonces que si yo digo I have not, si yo digo esto, I have not, estoy diciendo yo no he o yo no tengo. Yo no he o yo no tengo. Así que podemos colocarle aquí perfectamente: yo no he o yo no tengo. No he o no tengo. Ahí está. Yo no he o tengo. No tengo. Entonces, ¿cómo se dice? I haven't. Para decir yo no tengo o yo no he. I haven't. Miren la contracción. ¿Y qué usamos? Un apóstrofe. Una comilla arriba para no decir I have not. Este I corresponde aquí. I have not. Muy bien. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo diría I should o I had. Aquí se usa, por ejemplo, la forma contraída también. I'd es I should or I had. I should or I had. Eso es lo que se usa allí, ¿no? Muy bien. Veamos entonces que esta es un poco confusa. Cuando yo veo I'd, o sea, yo y la de, puede ser I should or I had. Had es el pasado del verbo to have. En presente es have y en pasado es had. O sea que esto sería hube o tuve, ¿no? Yo hube o yo tuve, ¿no? Porque es el pasado. Tuve de tener. Muy bien. Vamos ahora a continuar aquí con otro signo de puntuación, y en este caso es el signo llamado hyphen. Hyphen, este que le voy a resaltar aquí, este signo, hyphen, es signo de puntuación llamado la división. Tal vez nosotros en español no lo utilizamos mucho. En inglés sí es más usual el signo hyphen o división. Veamos cuándo se usa un hyphen, una división. Es muy parecido al guión. Acuérdense que el guión es un poquito más largo. Aquí les voy a mostrar a ustedes el guión. ¿A dónde está el guión? Aquí está. Dash es un poco más extenso que el hyphen. El hyphen es más cortito. ¿Sí ve? Es una rayita más cortita que va con el siguiente uso. Se usa la división o hyphen para conectar las partes de una palabra. Esa palabra que requiere esa conexión se llama palabras compuestas, compuestas de dos partes, de un prefijo y luego de la parte final de la palabra. Es compuesta, va a la parte separada por una división o un hyphen. Veamos un ejemplo. En el número 78, vemos un hyphen aquí, o sea, una división, una rayita que divide. 78 está dividiendo allí, ¿no? Y traduce 78. 70, 8. 78 lleva una división o un hyphen separando las dos palabras. Otra es maquillaje, make-up. Aquí está resaltada. Make-up traduce maquillaje como sustantivo. También puede ser un verbo frasal, o sea, un phrasal verb, un verbo que tiene dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? Make y up. Make up.
Como verbo es maquillar, también es decidirse. Make up your mind, decide tu mente, decídete. Make up your mind, la mente, mind. Make up your mind, decídete, ¿no? Decide tu mente, decídete. Make up en este caso es un maquillaje, make up, o es el verbo maquillar. Como verbo se escribe igual y como sustantivo se escribe igual. Solo depende de la frase dónde lo vamos a usar, o como verbo o como sustantivo. Aquí decimos make up, un maquillaje, que es un sustantivo. Miren ustedes, aquí está el hyphen, ahí lo tengo resaltado, hyphen. Está separando las dos partes de una palabra. La palabra es make up, una sola palabra, make up, pero se utiliza en esta forma, así se creó la palabra, ¿no? Y como verbo es también maquillar, make up. Ahí usamos entonces para conectar las partes de una palabra, las conecta. Otro uso del hyphen, se usa para conectar ciertos prefijos con una palabra. Prefijo es una parte, una partícula que va antes de la palabra, y que con esa partecita forma una palabra más grande, ¿no? Por ejemplo, reuse. Reuse es volver a usar. ¿Por qué volver a usar? Porque re, en inglés, re, igual que en latín, eso proviene de idiomas latinos, es volver a usar. Re es volver a, es como repetir. Repetir. Use, usar. Cuando uno vuelve a usar, repite el uso. Reuse. Reuse. Una palabra separada por hyphen. Reuse, volver a usar, ¿no? O sea, en este caso es un verbo. Reuse. El verbo reuse es un verbo, volver a usar. Así como el verbo use solo es usar. Use, usar. I use this, yo uso esto. Pero cuando digo I reuse, yo vuelvo a usar. I reuse, yo vuelvo a usar. La palabra sería reuse, separada por un hyphen. Y el último ejemplo es pre-approve. Pre-approve. Pre-approve es aprobar previamente. En español también utilizamos la expresión preaprobado. Así le llega a uno propaganda continuamente de crédito que usted ha sido preaprobado. Quiere decir que está a punto de, próximo a ser aprobado totalmente. Preaprobado es aprobar previamente. Previamente. Approve. Puede que la E final no suena la E final en inglés. Así que aquí tampoco. Use no suena. Approve no suena la E final. Approve es aprobar, esta palabra aquí. Approve, aprobar. Y pre es previamente. Pre-approve es aprobación o aprobar previamente. En español también decimos preaprobar. Usted ha sido preaprobado, o sea, ha sido aprobado previamente, con antelación. Pre-approve. Ese es entonces el uso del hyphen, o sea, la división, ese pequeño guión que en inglés es más común que en el mismo idioma español. Bueno, ahí terminamos el tema de la puntuación y vamos a entrar a otro tema diferente, que es el tema de las oraciones. Esto ya es más gramatical, pero es de mucha importancia. El tema es sentences. Sentences es el tema que vamos a ver hoy. Sentences. El tema del día de hoy es sentences, ¿no? Sentences traduce oraciones. Sentence. Acuérdense que hay diferencia entre sentence y phrase. Phrase es frase. Miren, phrase es una frase. Sentence, que es el tema que vamos a ver, es una oración. Esto se distingue porque requiere el verbo. Miren, cuando ustedes ven una frase, puede o no llevar verbo, pero la oración, la que vamos a ver, sentence,
Sentence siempre requiere verbo. Sentence siempre requiere verbo. Un ejemplo, yo digo, para una frase, voy a decir, beautiful car. Beautiful car. ¿No? Un carro hermoso. Beautiful car. Ahí no hay ningún verbo. No, está diciendo un adjetivo y un sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo? Beautiful. ¿Cuál es el sustantivo? Car. Carro. En español primero va el sustantivo por lo regular y después el adjetivo. En inglés siempre, pero siempre el adjetivo va antes del carro. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Beautiful car es carro hermoso, carro bonito. Ahí no hay ningún verbo, por lo tanto es una frase. Pero si yo digo, this is a beautiful car, miren ustedes, this is a beautiful car, aquí hay una diferencia, aquí hay un verbo, is, miren el verbo aquí, este is es un verbo, por lo tanto, esto se llama sentence, sentence u oración. Esta es una oración porque tiene el verbo y esta es una frase porque no tiene verbo. Esa es la diferencia. Vamos a ver entonces sentences, las oraciones. En inglés, sentences. Muy importante en la gramática. Una oración es una cláusula independiente. Cláusula independiente. Cláusula es una forma de decir oración. Una cláusula independiente. ¿Qué tiene una cláusula independiente o oración? Tiene tres elementos. Miren, tiene sujeto, tiene predicado y expresa una idea completa. En color rojo le pongo los elementos de la oración. Sujeto, predicado y tiene que tener una idea completa. Si no, no es una oración. Veamos por partes. Tiene sujeto la oración, se llama subject. Aquí está la palabra en inglés, subject. Subject, el sujeto de la oración. Por lo regular es un sustantivo y las palabras que lo modifican. El sustantivo y las palabras que lo modifican. Puede ser un nombre propio, puede ser, ahora lo vamos a ver con ejemplos. Un sustantivo y las palabras que lo modifican. O sea, el sujeto es quien ejerce la acción. Yo como frutas. Ese yo es el que ejerce la acción de comer las frutas. Por lo tanto, ese es el sujeto. Yo como frutas. Yo es quien ejerzo la acción de comer frutas. Por lo tanto, yo soy el sujeto. Un sustantivo. Yo puede cambiarse por Darío o por el nombre que sea. Y tiene predicado, que lo llamamos predicate, y es un verbo y las palabras modificantes. Un verbo y las palabras que lo modifican. Un predicado es un verbo. Un predicado es un verbo esencial en la oración, como lo vamos a ver. Y lo último es que exprese una idea completa. Veamos entonces. Empecemos con el primero, el sujeto. El sujeto es la persona, el lugar, la cosa de que trata la oración. Es la persona, el lugar o la cosa de que trata la oración. Así decimos, John studies. John studies, John estudia. ¿Cuál es aquí el sujeto? John. Miren aquí, John es el sujeto, está en rojo. ¿Y es un qué? Un sustantivo. Un sustantivo. John studies. ¿Y qué hace John? Estudia. ¿Quién? John. Es el sujeto. Ese sería como el ejemplo del uso del sujeto. También puede ser plural. John and Bill play baseball. John y Bill juegan al béisbol. Mire que John and Bill ya son dos personas. Es el mismo sujeto, pero plural. Y el último ejemplo, it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. ¿Cuál es el sujeto? It. It, o sea, ello. It. Siempre hay que decirlo con las horas. It is. No traduce, aunque podríamos decir ello, pero es el sujeto, son las 10 en punto. It is 10 o'clock. Ahí dejamos por el día de hoy y vamos entonces a pasar a
otra lección en nuestro próximo encuentro. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invito a un nuevo programa de Let's Study English. Por ahora, bye bye.